nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, les doy la bienvenida a la presentación del número 26 de la revista Psicoanálisis. Con este, ya son 5 números que publica el actual comité editorial que preside Johanna Mendoza y está conformado por Ilse Rieder, Elsa León, Luis Dávalos y Silvano Gasso. En primer lugar, a ellos mi reconocimiento y agradecimiento por el esfuerzo y cariño que ponen para lograr que la revista, que es una de las caras más importantes con las que la SPP se presenta al mundo, salga y salga cada vez mejor. Esta vez, el comité editorial decidió convocar a un concurso de arte para definir cuál sería la carátula, y para ello reclutó a un jurado compuesto por Augusta Sarria, Zoila Reyes y Margarita Ramírez. La obra que declararon ganadora, y es ahora la hermosa carátula, es del artista plástico y psicoanalista Eduardo Llanos y lleva el apropiado título de Carta de Ciudadanía. Las otras obras presentadas han sido incorporadas para abrir las distintas secciones de la revista y son de Chalo Guevara, María Gracia Peña, Sergio Coyanque y Paula Scrivens. A todos ellos, gracias. El tema central de la revista es, como no podría ser de otro modo, el bicentenario de nuestra independencia. Al encuentro del bicentenario se llama. Y a él está dedicada la primera y más importante parte de la publicación. La primera sección de la revista comienza entonces con los trabajos de 2 destacadas historiadoras, amigas muy estimadas de nuestra sociedad. El artículo de Carmen McEvoy, Bicentenario, punto de llegada o punto de partida, que ella presentó recientemente en la conferencia anual El múltiple interés del psicoanálisis, con el que la sociedad celebra su aniversario. En segundo lugar, el hermoso artículo de Mariama Manarelli, Escenas de la vida independiente, que escribió para la primera conferencia anual Matilde Ureta de Kaplansky con ocasión del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo pasado. Sigue el artículo de Roberto Sherpela, Incarrí, la fractura de una identidad, que hace una interesante lectura psicoanalítica distinta de la habitual, mesiánica, del mito, como representando la herida narcisista causada por el trauma de la conquista, que permite comprender nuestras dificultades para construirnos como nación, las cuales están, por supuesto, vigentes. El siguiente artículo es de Luis Herrera Abad, que se llama Lo que nos deja la pandemia, el dolor de la incertidumbre, en el que se detiene a describir las angustias que despierta la situación de pandemia con las vivencias de desamparo, desvalimiento e incertidumbre en una sociedad como la nuestra, marcada por la desigualdad y la marginalidad, y a reflexionar sobre la función del analista en ese contexto. Los siguientes 3 artículos, no me voy a detener sobre ellos porque sus autores van a hablar sobre ellos, son el de Guillermo Nuyent, que se llama Un principio de realidad hecho de migraciones y milenios, sobre el múltiple interés del psicoanálisis. El de Pilar Ortiz de Ceballos, que se llama Lo no mirado de nuestra actuación en la independencia. Y el de Santiago Pedraglio, que escribe A 200 años, las llaves del ingreso a la nación peruana. Finalmente hay una interesantísima entrevista a Monseñor Carlos Castillo, hecha por el comité editorial, sobre el papel ambivalente de la Iglesia Católica en el proceso de independencia, en la construcción de la democracia, el Estado laico, la situación de la mujer y las políticas de género. La segunda parte de la revista está dedicada a la teoría de la clínica y se inicia con un artículo de Thomas Ogden, traducido por Adela Escardó, que se llama ¿Cómo hablo con mis pacientes?, seguido de un comentario de Marcos Herrera Bursten, que se llama Cuando el analista y su paciente conversan. Sigue un artículo de Gabriele Lenti, traducido por Ilse Rieder, Las paradojas de la unión convivial de Wilfred Bion a la luz del pensamiento complejo. Y el artículo de Betty Carreño, que se llama Janine Puget, Tenemos que aprender a vivir en un desequilibrio permanente. La tercera parte está dedicada a psicoanálisis y comunidad y contiene relatos y análisis de 2 experiencias, una reciente y una antigua. La reciente se describe en el artículo de Mercedes Valdés, La línea de soporte emocional, una travesía llena de retos y descubrimientos, que se inició junto con la pandemia. Y la otra, una entrevista de Elsa León y Silvana Gasso a Viviana Massa sobre su experiencia de más de 30 años en la Casa de la Familia. La cuarta sección, sobre cine, arte y literatura, contiene un artículo de nuestro Eduardo Llanos Bustamante, Arte, conflicto y creatividad. Uno de Vivian Schwartzman, que se llama Una canción sin nombre,
me trajo hasta aquí, sobre la película del mismo nombre, y 2 reseñas de libros. Una sobre el libro de Marcelo Villar, que se llama Cómo nos cambia un mundo que cambia, escrita por Guillermo Nuyent, y otra del libro de Moisés Lemlich y Luis Millones, Memoria, Imagen y Violencia, apuntes sobre el Perú andino, hecha por Núñez Samán. Espero haberles con este rápido resumen dado una idea de la revista, que está realmente muy buena. Y con esto les agradezco de nuevo a todos y le doy la palabra a la jefa aquí, Johanna. Gracias, Pilar. De verdad es un gusto tenerlos para el comité editorial, para mí misma, verlos y saludarnos en estos 8 o 10 minutos previos allá a la formalidad de la presentación, ¿no? Les agradecemos de verdad hacerse este tiempo, como hemos conversado al inicio. Estas han sido unas semanas cargadas de actividades sumamente interesantes, actividades y webinars peruanos y latinoamericanos. Y también gracias por estar aquí haciéndose un tiempo en días tan agitados como los que estamos viviendo, 2 días antes de una compleja, angustiante segunda vuelta electoral. Como comité editorial esperamos ofrecer hoy día un espacio de diálogo, una conversación sustanciosa, reflexiva, sobre un psicoanálisis que va al encuentro de su bicentenario también. A través, como lo ha dicho ya Pilar, de nuestros 3 invitados, Pilar Ortiz de Ceballos y Guillermo Ñuden, colegas, amigos, parte de la casa, y Santiago Pedraglio, que como ustedes han visto es un amigo cercano, no solamente del comité editorial, sino de todas las personas que estamos aquí. Muchas gracias a ustedes 3 por aceptar participar en la presentación de esta revista número 26 que acompañó el evento del múltiple interés de psicoanálisis. El viernes pasado tuvimos la extraordinaria conferencia de Carmen McEvoy, con los comentarios a cargo de Adela Escardó. Y todavía resuenan frases precisas, profundas e interesantes de Carmen, como lo es el problema de la traición, que la observamos desde los comienzos de la independencia y, como nos señaló, quizás un tema poco reflexionado desde el psicoanálisis, o recogiendo a Maturana a través del concepto sobre la biología del amor, y recordar que somos seres que crecemos únicamente en la interacción y en el respeto del otro como un legítimo otro. O pensar en la escuela, Winnicott estaría feliz, como espacio potencial de formas nuevas de cuidado. Todas estas frases nos han ayudado y nos pueden seguir ayudando para recuperarnos de un contexto que fácilmente tiende a polarizarnos, descentrarnos y algunas veces hundirnos en lo más destructivo. Todos estamos de acuerdo que llegamos a este aniversario envueltos en una gran crisis moral y económica, amenazados, como sabemos, hace más de 15 meses, tanto por una crisis sanitaria que ha puesto al descubierto la precariedad de nuestro sistema de salud y la ineficiencia de nuestro Estado, y perplejos frente a unas elecciones gubernamentales sin precedentes para nosotros, donde la fragmentación de nuestro país se expresa nítidamente en la ausencia de partidos políticos y liderazgos representativos, la presencia de una corrupción generalizada de clases dirigentes y una población maltratada, ignorada e indignada. Pero sobre esto nuestros invitados van a poder hablar con mayor profundidad y claridad de estas pocas palabras. Solamente quisiera compartir algunos eventos que sucedieron por aquellos días que tenía que escribir la editorial para este número y que me hicieron recordar
un concepto de Jung. Él llamaba sincronicidad al sentido especial de una coincidencia en el tiempo de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal. El primero de ellos, siguiendo el consejo y el comentario de una amiga, leí algunos pasajes de la autobiografía de Jorge Basadre. En mi infancia en Tacna, Basadre, historiador y 2 veces ministro de Educación, cuenta que asistió a una escuela de educación primaria cuyo local era la casa de doña Carlota, su maestra peruana, la que asumió el compromiso de mantener la enseñanza para un grupo pequeño de niños cuando Tacna aún seguía rigiéndose por las leyes del Estado chileno. Esto será alrededor de 1907, 1909. Aquella experiencia, leo a Basadre, presentaba la apariencia de clandestinidad. Experimentábamos la sensación de ir a clases día a día como quien va a algo prohibido. Hasta los policías chilenos de las esquinas conocían sin duda la existencia de este centro escolar, pero como era pequeño y aislado, habían decidido tolerarlo. Allí Basadre aprendió a leer y a escribir, aunque nos dice que doña Carlota no logró que escribiera con la mano derecha. Con estas pocas líneas podríamos pensar que doña Carlota enseñó mucho más que leer y escribir. Quizás sembró en estos niños una verdad inequívoca, la importancia de la educación en las bases del sentimiento de identidad. El segundo suceso tiene que ver con que el título de Mi infancia en Tacna ocasionó en mí un revuelo interior. Un par de días no solo había encontrado una foto de mi temprana infancia precisamente en Tacna. Mi padre, debido a su trabajo, vivió en diferentes partes del Perú. Mis hermanos y yo nacimos en diferentes departamentos del país, incluido Lima. Él, profesional de clase media y agnóstico, hijo de madre limeña y padre huancabelicano, en sus últimos 30 años de vida acompañó a mi madre, católica, hija de madre piurana y padre español, todos los domingos a la iglesia de Barranco. Una de sus frases que solía decir era que la mejor herencia que uno podría dejar a sus hijos era la educación. De esta manera, obviamente les estoy diciendo que por herencia y por crianza llevo en mí algo de todas las sangres. Frase por demás conocida por ustedes de Arguedas, pero además estoy segura que varios de ustedes también la llevan. El tercer suceso estaría vinculado a que en esos días de lectura y de revisión de textos, yo me encontraba revisando justamente la reseña de Willy Nugent sobre el libro de Marcelo Viñar, Experiencias psicoanalíticas en la actualidad sociocultural, cómo nos cambia un mundo que cambia. En dicho texto, siguiendo a Viñar, Willy destaca lo siguiente: la escuela como espacio civilizador de costumbres y cómo la expansión de la enseñanza privada fomenta la homogeneización de tribus, constituyendo la raíz temprana donde germina y prospera la fragmentación social. Pienso que el crecimiento desproporcionado de este tipo de enseñanza primaria, privada, a costa del desarrollo de una buena educación pública accesible para la mayoría, se ha convertido en un terreno adverso para aceptar que el Perú, además de su amplio territorio geográfico, es un diverso territorio vincular de muchos otros que no llegan en el 2021 a sentirse nación. Podríamos afirmar desde el psicoanálisis
que llevamos las huellas de nuestros vínculos tempranos, de la transmisión transgeneracional, así como la cultura a la que pertenecemos. Carmen McEvoy, hacia el final de su conferencia, también nos invitó a pensar en la escuela como un espacio experimental, fenomenología de la experiencia, decía, que calza muy bien con lo destacado por Willy sobre el espacio civilizador de costumbres. La escuela como núcleo de vida, inclusive dijo, de trabajo comunitario, para comenzar a construir estos pequeños almácigos de esperanza, cariño, amistad en un proyecto de larga duración. Y entonces, si seguimos pensando desde el psicoanálisis, nos podríamos preguntar, ¿cómo entendemos el psiquismo hoy? Recojo nuevamente lo subrayado por Willy Nugent. El psiquismo estaría enmarcado por la doble determinación pulsional y relacional de un sujeto que se construye en la experiencia vincular. ¿Qué duda nos cabe que esta experiencia vincular es cultura? Así, la sincronicidad, este concepto de Jung, removió algunas oscuridades en mi inconsciente o removió algunas sensaciones en mí que las vuelco en la editorial de la revista que ustedes espero prontito las tengan en sus manos. Pilar ha adelantado, nos ha hecho el favor de presentar las 4 partes de la revista a las personas que han escrito. Les agradecemos nuevamente por su participación. Les ha agradecido también a las jurado por el tiempo y por haber logrado tener nuestra portada. No sé si Lucho pueda compartir ahora nuestra portada para que la miren. Esta es la cara de la revista y al medio está la carta de ciudadanía de Eduardo Llanos, ¿no? Bueno, y a quien agradecemos y felicitamos nuevamente por ser el ganador del concurso. Como decía al inicio también, nuevamente todo el comité editorial, agradecemos a nuestro elenco estable, a Rafael Sende por su permanente y cálida asistencia en la corrección de estilo, a Tula Miranda, ustedes la conocen, no solamente atenta, sino generosa bibliotecaria, a Rosana Origui con este deseo de apoyar en las variadas tareas secretariales, y especialmente a Annie Tesey, que ha estado hasta hace 2 horas terminando de hacer los últimos arreglos de esta revista, que se las vamos a pasar mañana en la mañana de manera online. Y por supuesto, cómo no, a mis queridas Ilse, Silvana, Elsa y a Lucho, mi profunda gratitud por la calidad y la versatilidad en el trabajo. Tendríamos que hacer otra reunión para contarles todo lo que aprendimos en este trabajo online. Es un esfuerzo realizado y que se los agradezco profundamente. Pasemos ahora, sin mayor dilación, a presentar a nuestros 3 invitados, Pilar Ortiz de Ceballos, a Willy Nugent y a Santiago Pedraglio. ¿Les parece, mis queridos amigos, que vayamos en orden de la revista como ustedes han publicado? Primero sería Willy, después sería Pilar y después sería Santiago. Cada uno tiene de 10 y un poquito más minutos para presentarnos, por favor, las principales ideas de su trabajo. Tendría que presentar entonces a Willy, sociólogo por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Flaxo, analista de formación de la SPP, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, como conocen, autor de varios libros y artículos, entre otros El laberinto de la soledad, Páginas para entender la desigualdad, y el último que acaba de ofrecernos, La desigualdad es una bandera de papel, antimanual de la sociología peruana, es del año pasado, y también exdirector del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Willy, tienes el micro. Muy bien, muchas gracias, Johanna, por la invitación, pero además por la bellísima descripción de cómo es que se hace la revista, que realmente va creciendo número a número. Es una cosa, un ambiente muy estimulante el que hay en la revista. Bueno, voy a pasar como hay 10 minutos y además como estamos entre colegas, el tiempo, en efecto, es el tiempo, así es que voy a ser recontra conciso, me van a disculpar. En el texto, luego de, en fin, de hacer una referencia al contexto en el que Freud en 1912 o 13 hizo este artículo sobre el múltiple interés, donde él ahí un poco era tipo rompehielos, ¿no? Que tenía que ir a irnos de camino en medio de una cosa muy desolada. Un siglo después la cosa ha cambiado. Y entonces yo quería destacar en el título de un principio de realidad hecho de migraciones y de milenios, la idea que articula la gran parte del pensamiento de Freud, donde digamos, la realidad parece como un límite al principio del placer, digamos. Límite que no necesariamente es un límite, como generalmente se lo entiende como un impedimento, sino un límite como mayor una exigencia de transformación, ¿no? De hecho, la sublimación precisamente va en ese sentido. Entonces yo me concentro en dos dimensiones que yo creo que han traído un profundo desplazamiento del espacio y del tiempo en el mundo en el que nosotros nos movemos cotidianamente. Uno es el mundo de las migraciones, que implicaron para muchos peruanos y peruanas un desplazamiento del espacio, y que traen consigo esa experiencia del desplazamiento. No son solamente los desplazados, digamos, por casos extremos de violencia, sino hay un desplazamiento del espacio como dimensión del psiquismo. Si ustedes tienen que haber tenido pacientes que les dicen, bueno, mis padres eran de tal sitio, yo recién conocí tal sitio a los 15 años, pero yo me siento parte de este sitio porque de muy chiquita o chiquito me hablaron de eso. Y fíjense que es un poquito distinto de la política y la identidad en Estados Unidos. Bueno, yo soy un descendiente de irlandés, de italianos, armenios, y eso marca. Acá no, aquí es una superposición. El tema de la superposición me parece que es clave, porque sí marca una nueva etapa frente a lo que eran nuestros discursos usuales del mestizaje, entendido como una mezcla, y además interesadamente como una mezcla homogénea, ¿no? Tipo café con leche, lo cual es una mentira inaceptable, pues, ¿no? Eso de que somos una mezcla homogénea, probablemente en los escritos de Víctor Andrés Belaúnde y Ribagüero, pero más allá de eso, en la realidad propiamente como que no. Entonces sí me parece que hay una superposición, por un lado, del espacio, pero además hay otro elemento
que muy discretamente ha aparecido a lo largo del siglo XX y que no lo hemos pensado, y que yo sí creo que es una tarea para este siglo XXI que tenemos pendiente, que es toda la innovación que ha implicado el discurso arqueológico del Perú en el siglo XX, que nos ha transformado, ha implicado un desplazamiento del tiempo. Así como tenemos un desplazamiento del espacio, tenemos un desplazamiento del tiempo. ¿En qué sentido? En que hay muchas cosas que las sentimos como misteriosamente contemporáneas. Es decir, aparecen, no sé, las líneas de Nazca, que uno diría, bueno, es una cosa que le interesa a los arqueólogos y punto, y no, y se convierte en un símbolo que uno lo ve en camisetas, gorros, sellos de papeles del Estado, o, digamos, los dibujos de Guamán Poma, dibujos que fueron hechos entre el siglo XVI y el XVII, pero en realidad existen propiamente en sentido histórico y cultural desde el siglo XX. ¿Alguien se atrevería a decir que esos dibujos de Guamán Poma están mal hechos? ¿O que Guamán Poma no sabía hablar castellano? ¿O qué mal escritos? Ni siquiera se escribía bien, no sé cómo escribía una N. No, son cosas que de alguna forma, nos producen una resonancia, es lo que quiero decir. No queda como un tema especialistas. Bueno, y así ocurre con yo recuerdo de una época, por razones de trabajo, tenía que pasar por la línea Jair Prado frente al Museo de la Nación todos los días, en la década del 90, y recuerdo que durante una semana había unas colas que dan la vuelta a la fachada del Museo de la Nación, que ustedes recuerdan, es una fachada enorme. ¿Y qué era lo que estaba pasando ahí? Era la exposición del Señor de Zipán, este hallazgo de Walter Alba, que había traído, pero multitudes. Entonces, ¿qué moviliza en el ánimo colectivo eso? Es ahí donde me refiero que hay un desplazamiento del tiempo donde estamos viviendo simultáneamente muchos tiempos a la vez. Cuando aparece la noticia que se encuentra el petroglifo de un gatito en más que eso hace un par de meses, no quedamos indiferentes, nos parece una cosa interesante. Es decir, produce una vibración. Entonces, como tenemos así como hay superposición de espacios, tenemos una superposición de tiempos. Y eso lleva a retomar un tema que en el psicoanálisis es muy fuerte y que yo creo que lo podemos recurrir en nuestra propia clave, y que yo diría que bien ameritaría que tuviéramos un congreso dedicado a ese tema, que es la transmisión generacional. Freud, en Moisés y el monoteísmo, extensamente se ocupa, y con mucha agudeza además del término, retomando algunas de las hipótesis de Tótem y Tabú. Y yo creo que el tema de cómo es que se transmite generacionalmente la vida psíquica de nuestro país es un terreno absolutamente inexplorado, en gran parte inexplorado, dado la enorme cantidad de cambios que hemos tenido. Yo lo que creo es que esa dimensión, problematizar cómo es la transmisión generacional entre nosotros. La literatura psicoanalítica sobre el tema está abrumadoramente dominada por razones que se explican en Europa por el tema del Holocausto. Yo creo que en nuestro caso es otra la figura, es decir, ¿cómo entender cómo hay una transmisión generacional a veces imperceptible, pero cuando emerge nos interpela de una forma que hasta ahora no tenemos una teoría que nos pueda permitir un razonamiento coherente de eso? Y lo último era simplemente indicar cómo en nuestro caso hay una tensión muy interesante entre el arte y la necesidad. Yo diría que frente a la distinción clásica que usa Freud de per via de porre o per via de levare, yo quería más bien plantear, y en este último minuto que me queda lo digo, el dilema, o más que el dilema, el problema que plantea la piedra de los 12 ángulos, en algo que todos
todos conocemos qué cosa es la piedra de los 12 ángulos, ¿no es verdad? Bueno, es para hacerse la siguiente pregunta. Esa piedra de los 12 ángulos es una obra de arte, en el sentido en que esa pared fue hecha en función de la piedra de los 12 ángulos, fue una demostración de virtuosismo, o esa piedra más bien fue para reparar un defecto de la construcción. Es decir, hicieron el muro y al final se dieron cuenta que tenían un hueco irregular y no sabían cómo hacerlo y lo taparon. Yo lo que creo es que mucho de nuestro funcionamiento psíquico funciona en esos términos, donde, digamos, es una cosa donde nos movemos en una zona donde o es arte o es una necesidad de reparar, pero así como finalmente somos lo que somos, individual y colectivamente. Y se acaban de cumplir exactamente los 10 minutos que me propuse. Así que no sé si es un modelo de concisión o de obsesión, pero en fin, esto es lo que quería decir. Muchas gracias, Willy. Qué novedoso, ¿no? Qué novedoso la superposición de tiempos y espacios, tomando en consideración nuestras culturas pre-incas, ¿no? ¿Qué habrá ahí en esta búsqueda transgeneracional que vibramos, como dices, con cada nuevo descubrimiento? Eso fue también... Sí. Si me permites, uno de mis mayores anhelos que no se puede realizar porque no se puede, pero me encantaría pasar una noche en Caral para saber qué sueño, que sería una experiencia interesante, ¿no? Si es que tengo algún sueño, quiero decir, de repente no sueño nada. ¿Qué tipo de sueño, no? Soñar en Caral debe ser una cosa interesante, ¿no? En los primeros años se podía, creo, ¿no? Pero ahora definitivamente no. Pero bueno, gracias, Willy. Pilar. Sí, Yogi, ya, bueno. Bueno, acá tenemos a Pilar, amiga, colega desde hace muchos años, muchos años, bachiller en historia, psicóloga clínica, egresada de la maestría de estudios teóricos de psicoanálisis de la PUC, psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, editora del sello editorial Biblioteca Peruana de Psicoanálisis y autora de artículos sobre psicoanálisis e historia, coautora del libro La Lima que encontró Pizarro del 18. Y conocemos algunos, sospecho que todos, el trabajo que ha hecho Pilar tan de cerca con María Rostorowski, ¿no? En la investigación del Museo Nacional de Historia y como asistente de investigación de María Rostorowski. Quería, Pilar, el micro es tuyo. Gracias, Yogi. Y bueno, buenas noches a todos, colegas, amigos. Bueno, yo he preparado a pedido de Johanna algunas reflexiones en torno a nuestro bicentenario, ¿no? Pero antes quisiera empezar, claro, diciendo que esta compleja situación que hoy vivimos con la pandemia y con las elecciones presidenciales, que como ha dicho Johanna, tenemos que afrontar y enfrentar dentro de 2 días, han opacado pues espacios de reflexión que una fecha como el bicentenario de nuestra independencia ha debido concitar, ¿no? Si no hubiéramos tenido, ¿no?, esta coyuntura tan difícil y particular. Por eso saludo y felicito a la Junta Directiva, ¿no?, y también a todo el comité editorial de la revista de Psicoanálisis que Johanna preside, por abrirnos pues el espacio que nos permita pensar y preguntarnos cómo nos encuentra hoy a las peruanas y peruanos el bicentenario. ¿Qué caminos hemos recorrido o no hemos recorrido en estos 200 años en el intento pues de construir una república, ¿sí?, suficientemente buena? Para situarnos en el tema del bicentenario, que es el motivo del conversatorio, he revisado, ¿no?, también lo he hecho en el artículo, la manera que la historiografía fue construyendo diferentes narrativas sobre la gesta emancipadora. Porque creo que en estas narrativas se refleja y se puede mostrar cómo a través de estas diferentes versiones históricas podemos vislumbrar las vicisitudes en la construcción de nuestra identidad como ciudadanos.
Tarea difícil en un país multicultural y multiétnico como el que tenemos. Por eso he tomado las 3 celebraciones de nuestra independencia, la de 1921, la de 1971 y la actual. El contexto, yo creo, y la manera en que se llevaron a cabo estas conmemoraciones pueden considerarse como un espejo que reflejaría nuestro rostro como país en esos momentos. Las celebraciones del centenario transcurrieron en el segundo año del gobierno de Leguía, que como todos saben, fue un gobierno que duró del 1919 al 1930. Este periodo se autodenominó la Patria Nueva. ¿Y por qué la Patria Nueva? El oncenio se inició con una nueva constitución, promulgada en 1920, que puso fin a la denominada República Aristocrática. El clima, que es lo que me interesa resaltar de esa época, era optimista y esperanzador, debido al carácter progresista y modernizador del gobierno. Para muchos historiadores, incluso, tenía un fuerte tono populista. Todo esto también se vio reflejado en la historiografía de la época. La llamada generación del centenario construyó una versión de la independencia donde se resaltaba el papel de los próceres y de los héroes de los ejércitos libertadores del sur y del norte. La independencia era vista en esos años, o fue vista en esa etapa, digamos, como el resultado de un proceso de mestizaje homogéneo. La complejidad y el conflicto intrínseco entre los diferentes sectores sociales no tuvo mayor relieve. El mensaje del centenario fue: somos un país en construcción. Un mensaje de tono positivo. La forma, además, cómo se conmemoró el centenario, da cuenta de la época, ¿no? Fue de carácter centralista, ¿no? Fue muy centralista. Todas las actividades y festividades estuvieron centradas en la capital. La efemérides fue celebrada casi solo el 28 de julio. En Lima se recibieron 34 delegaciones extranjeras y los numerosos festejos tuvieron como anfitrión y personaje central al presidente Leguía. Lima, en esos años, para ese centenario, fue embellecida con obras públicas como la Plaza San Martín, que fue creada para eso, y el Hotel Bolívar. Estas obras, como su nombre lo indican, están dedicadas al general San Martín y a Simón Bolívar, y son como un símbolo del enfoque que tuvo esa efeméride. 50 años después, en la celebración de los 150 años, el llamado sesquicentenario de la independencia, el gobierno de Juan Velasco Alvarado inauguraba su 4º año. Fue una etapa en donde nuestras profundas fracturas sociales estaban presentes, esta vez sí, en el discurso del Ejecutivo. Velasco había iniciado un gobierno de reafirmación nacional, tomando a Túpac Amaru como emblema. Desde esta política de reafirmación nacional se financió la colección documental de la independencia de 100 tomos, algo muy importante para los historiadores, por ser una obra monumental que reúne una inmensa cantidad de documentos y fuentes primarias que van desde la revolución de Túpac Amaru en el siglo XVIII hasta los primeros años de la República. De esta manera, la investigación histórica se vio impulsada para dar a conocer con mayor ahínco y contundencia nuestra participación en la gesta patriótica. Pero también, en esos años, surgió una narrativa histórica sostenida por el historiador Heraclio Bonilla y Karen Spalding, que trastocó la versión oficial con su teoría, muy novedosa además en esa época, que se ha denominado la independencia concedida. Estos historiadores sostenían que la independencia había sido producto de los ejércitos libertadores venidos de afuera, con un tinte muy fuerte con lo de afuera, ¿no? Con lo exterior, al mando de San Martín y Bolívar, y promovida por los intereses comerciales de Inglaterra en las colonias. En esta versión, la participación de los peruanos está reducida, y en algunos casos eclipsada. Es así que los hechos ocurridos en la Sierra Central, donde los peruanos dieron apoyo logístico y pelearon junto a Arenales con el Ejército Libertador, no aparecen.
también María Parado de Bellido, las Heroínas Toledo, los movimientos indigenistas guerrilleros que han sido estudiados ¿no? últimamente más, que son parte de esta agenda, no se les dio la debida importancia en esta versión de la independencia concedida. Igual sucede con la proclamación de la independencia de la Intendencia de Trujillo. Inclusive, son hechos que ni siquiera han estado puestos en los textos escolares incluso, ¿no? Trujillo, en la época de 1820-21, era una intendencia que tenía todo el norte del Perú. Los territorios de la Intendencia de Trujillo eran los territorios de Tumbes, Piura, Lambayeque, bueno, Trujillo, Cajamarca y parte de Amazonas. Torre-Tagle, un peruano apoyado por la población trujillana, proclamó su independencia en diciembre de 1820, 6 meses antes que se proclamara en Lima. Y Trujillo, desde ese momento, se mantuvo libre, a diferencia de otras regiones donde se proclamaba la independencia y después volvían los españoles hasta que se liberó finalmente en el 24, ¿no? Trujillo nunca fue más gobernada por los españoles, tanto así que el nombre del Departamento de la Libertad se debe a este hecho, y Bolívar premió a esa región dándole ese nombre. Entonces, ahora, ¿no? Muchos pensarán, yo no lo sabía, porque eso no ha sido estudiado masivamente, ¿no? Mirarnos como actores que tuvimos un papel importante en nuestra independencia ha sido una tarea difícil, y aún hoy inacabada. En nuestro imaginario colectivo siempre solemos ubicarnos como los vencidos. España nos venció, Chile nos venció, hecho que obtura el surgimiento de una narrativa donde nos reconozcamos como ganadores. Actualmente, la historiografía actual, Manuel Chus y Claudia Rosas, por ejemplo, hablan de un sentimiento de minusvalía en la propia historiografía peruana. Yo creo que depositamos desde esta perspectiva el logro en el otro, sobre todo en el extranjero. Esto quizás estaría vinculado con los sentimientos de envidia y traición tan presentes en nuestra historia republicana, que nos habló Carmen McEvoy en su brillante conferencia que Johanna nos ha recordado. Creo que hoy, al conmemorar el Bicentenario, la historiografía nos presenta trabajos de investigación con una narrativa más integrada de nuestra participación en la gesta patriótica. Hoy contamos con estudios sobre diferentes colectivos de hombres y mujeres, de pueblos y regiones, que han logrado cambiar la mirada centralista que teníamos de la independencia. Como reflejo de ello, bueno, el proyecto especial del Bicentenario, en la actualidad, ha decidido celebrar el Bicentenario tomando en cuenta el año de 1820 a 1824, ya no solo Lima 1821, ampliando así nuestra celebración en una gran gesta independentista. Hasta hoy, hemos celebrado, bueno, ahorita vamos a celebrar la de 28 de julio en Lima, pero hasta hoy hemos celebrado 12 conmemoraciones en diferentes lugares del Perú, ¿no? Solamente para un resumen. En el año pasado, en el 2020, hemos celebrado de manera importante en Pisco, la llegada de San Martín, en Trujillo el 29 de diciembre, la proclamación de la independencia de toda la región del norte. También hemos celebrado la proclama en Huaura, y también hemos celebrado la batalla de Cerro de Pasco, en la cual fue el primer logro del ejército de Arenales con el apoyo de los peruanos. Como he dicho, estas conmemoraciones actualmente pretenden dar una versión amplia de la lucha de la independencia, ¿no? La conmemoración del Bicentenario también ha querido incluir el aspecto pedagógico, ¿no? Que también fue resaltado por Carmen en su conferencia, ¿no? Tanto en los niveles escolares como universitarios, dándole pues un carácter democrático a estas conmemoración, que no se le quiere llamar celebración por el tema de duelo en el cual vivimos, ¿no?
yo creo que sí, pues la parte de la educación, el peso que se le ha dado al factor educativo es pues muy importante, ¿no? Como hemos podido ver, ¿no? Hemos tenido diferentes maneras de celebrar nuestra independencia. Durante el oncenio de Leguía se dio una imagen centralista del Perú con un acentuado narcisismo limeño. La narrativa dominante de esa época se podría resumir en la fase famosa que redujo al Perú al Palais Concert, ¿no? La celebración en la etapa velasquista se basó en sentimientos de reafirmación nacional de los sectores menos favorecidos, sobre todo, pero poniendo énfasis en la confrontación también. Confrontación que se vio reflejada en la historiografía con la oposición, ¿no?, entre la independencia concedida o concebida, ¿no? Polémica que marcó la historiografía en esas épocas y que, bueno, todavía podría estar presente. Ajá. Sin embargo, hoy las reflexiones académicas y los trabajos históricos buscan poner el valor en la participación de las diferentes regiones y sectores de la población en la gesta patriótica. Quiero creer que esta es una semilla de esperanza en un momento tan difícil como el que estamos atravesando, donde efectivamente la confrontación está sobre el tapete, los déficits de nuestra república. Pero creo que la historiografía quizás, ¿no?, desde ese punto de vista nos hace una esperanza. Ajá. Así como el niño pequeño, en los inicios de la vida, empieza a construir su yo reconociendo como suyo las diferentes partes de su cuerpo. Creo que nosotros tenemos que empezar a reconocernos como un todo, como un cuerpo. Y para terminar ya, pienso, ¿no?, si en 1921, en el centenario de la independencia, el mensaje que se afirmó con convicción fue que éramos un país en construcción, ¿no? Hoy no recibimos el bicentenario con una promesa, sino con la pregunta de qué país queremos construir. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, rescato una línea nada más espero que después entre ustedes puedan seguir conversando y entre nosotros también, ¿no?, de poder ver que hay actos de independencia que nos ponen al frente de algo inacabado por hacer, ¿no?, y que se están sumando esfuerzos en todas partes del país, no solamente el centralismo limeño. Creo que va a ser una apuesta necesaria para la integración, ¿no? Gracias, Pilar. Ahora sí, nuestro amigo Santiago. Santiago Pedraglio, él es sociólogo, magíster por la Universidad Mayor de San Marcos y doctorando por la Universidad Católica del Perú. Ejerció el periodismo y es docente universitario de comunicación política y de sociología en la maestría también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Colabora con publicaciones periodísticas y es autor de Conversaciones con los ojos del siglo XX del 2014 del Fondo Editorial de la PUC. Bienvenido, Santiago, a este diálogo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quería hacer algunas reflexiones que estaban puestas en el artículo sobre la idea de nación y cómo yo percibo esa idea de nación, sobre todo de cara al bicentenario, ¿no? Una primera afirmación que quisiera hacer es que yo tengo la impresión de que somos más comunidad nacional de lo que pensamos. Esa es una primera afirmación que quisiera. Y me parece que esto incluso va, de alguna manera, yo sé que es puesto en cuestión, por ejemplo, por la campaña actual que estamos viviendo, la campaña electoral, y el grado de polarización de la campaña electoral, ¿no? Pero creo que la consistencia y sobre todo el sentimiento de pertenencia de la abrumadora mayoría de peruanos, no me cabe duda en cuanto
a su identidad y a lo que sienten como identidad nacional. Yo creo que regiones como Puno, Cusco, Ayacucho, Cajamarca, por citar Tacna, por ejemplo, pero son regiones que simbólicamente, crecientemente no requieren de Lima de alguna manera para vivir. O sea, son regiones que tienen una sólida consistencia tanto de identidad regional como de pertenencia al país a través de su vida. Creo además también de que existe de parte de sectores de la élite criolla, para llamarla de alguna manera, que es una mixtura, una resistencia que se expresa en una mixtura de desprecio y de temor. Creo que yo siento, no me acuerdo hace muchas décadas, incluso cuando era adolescente, quizá niño, había el temor de que las barriadas pudieran invadir Lima, ¿no? Era el gran temor. Como en la colonia eran los indios que podían finalmente invadir alguna ciudad, ¿no? Cosa que, temor que se concretó con la insurrección de Tupac Amaru y otras insurrecciones como la de Macao, etc., ¿no? Y también a lo largo del siglo XIX. Entonces, ese temor es muy complicado, muy perjudicial, porque es un temor que distancia, es un temor que caricaturiza, es un temor que impide el diálogo y que impide el reconocimiento, en este caso, del indígena, del indio, del cholo, del que es diferente, ¿no? A esa élite o a ese sector de la élite criolla que, creo yo, crecientemente pierde peso. Esa es mi opinión. Creo que no percibe no se percibe, y eso es preocupante, el protagonismo que tienen, digamos, después de las migraciones de mediados del siglo XX, después de las masivas migraciones, el protagonismo que tienen los hijos de los serranos, o los hijos de serranos, o los nietos de serranos, el protagonismo que tienen en la economía, en la cultura, en el arte, en la comida, es pero muy viva, es absolutamente, es que salgamos un poco de nosotros mismos para que podamos encontrarla, ¿no? Y podamos, digamos, reconocerla. El último censo, por ejemplo, había una proporción muy elevada, ¿no? El porcentaje exacto, no me acuerdo en este momento, que se reconocía como parte de la cultura quechua. Y el porcentaje que se reconocía parte de la cultura quechua era bastante mayor que el porcentaje que era quechua hablante. Y que era al contrario, tenían como herencia principal en términos maternos el español, pero se sentían parte de la cultura quechua. Ese reconocimiento no se hubiera hecho hace algunas décadas. Hubiera habido resistencia, al contrario, hubiera intentado borrarse esa identidad. Ellos la reconocían y la asumían. Era, si no me equivoco, cerca de un porcentaje muy alto, cerca del 20% aproximadamente de la población peruana. Yo creo que millones de peruanos, por ejemplo, a mí me da, por decirlo, me hacía sonreír cuando el otro día en un meeting en Puno, habían miles ahí en el meeting que Castillo había convocado, y algunos medios de Lima seguían hablando que bueno, los que votaban por Castillo eran poco menos que comunistas, ¿no? Entonces, francamente, es no tener idea de cómo piensa y cómo vive la gente en Puno. Si hay gente emprendedora, son los puneños, y no de ahora, sino de hace décadas, ¿de acuerdo? Y son una mixtura de emprendedores individuales, pero tremendos, de gran iniciativa, y al mismo tiempo que tienen redes familiares poderosísimas. Y no por gusto los puneños están en Tacna, son comerciantes muy digamos, exitosos, y están en Arequipa. Y han tenido incluso alcaldes de origen aymara, o aymara en Tacna, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí hay una clarísima presencia, ¿no? Yo creo que estos millones de peruanos, ¿no? Ya hablan con voz propia, ya han perdido el temor,
han perdido el temor y por eso opinan con voz propia y no respetan las jerarquías estamentales. Hay un sector que puede ser que lo hace, pero la gran mayoría ya no. Por supuesto que en Lima, pero en las regiones también. Y eso me parece fundamental. Ahora nos sorprendemos, por ejemplo, del voto que tiene Castillo. Pero miremos un poquito más para atrás. Si ustedes miran el mapa del 2006, cuando se presenta Humala, el color del mapa de las votaciones es prácticamente el mismo que ahora. El mismo, el 2006. El 2011 igual, cuando Humala gana. El 2016, cuando alcanza 18% Verónica Mendoza, todo el sur y gran parte del centro era el color de Mendoza. Y ahora es el color de Castillo, más aún con el apoyo de otros sectores. O sea, no sé quién va a ganar el domingo. Eso francamente, para lo que estoy diciendo es secundario, no tiene importancia central, ¿no? Entonces creo que no es que nuestra sociedad sea más democrática, creo que todavía pervive el racismo, es muy fuerte, pero eso no hace que la gente no se sienta crecientemente, no haya desarrollado un sentido muy fuerte de pertenencia a la nación, ¿no es cierto? Y eso creo que es lo que quiero rescatar. Pienso también que la comunidad nacional se ha construido no de la manera que quisiéramos, o lo que hubiéramos querido algunos hubiéramos querido que sea una revolución democrática, ¿no? O algo similar, pero no se ha construido así, se ha construido de manera gradual, y a veces de manera gradual los cambios son más consistentes, porque hacen carne de manera más sólida, ¿no? Yo creo que sí, que estas migraciones de las que yo he hablado que he hablado hace unos momentos, no solo en Lima, sino en Arequipa, en Chimbote, en Chiclayo, en Tacna, para hablar de las migraciones a la costa, han creado nuevas clases medias en Arequipa y en Lima y en general en todas estas ciudades, ¿no? Se ha consolidado además a veces de una manera un poco perversa el individualismo, ¿no? Con escasos derechos y también escasas responsabilidades, ¿no? Pero eso es un hecho que creo que irrumpe, que no hace, que lo sentimos además en el caso de Lima, ¿no? Y que ha irrumpido hace ya un buen tiempo. Entonces creo que un gran tema que es parte además de estos temores es que tenemos que descubrir nosotros mismos la multiplicidad étnica o de naciones que viven nosotros, ¿no? Yo siento que muchos peruanos tienen un sentimiento, una resistencia muy fuerte a reconocer el indígena, el cholo, el mestizo, porque temen parecerse al cholo o al mestizo, o temen ser reconocidos o confundidos con el cholo o el mestizo. Y eso creo que es un tema muy complicado, tremendo, y que creo yo que está en el origen de muchas antipatías y de muchos temores, de muchas resistencias, ¿no? Y que creo que sí, en términos, me parece, psicoanalíticos, ameritaría, ¿no? un estudio y una discusión, o quizás la han hecho ya, que me parece de primera importancia. Creo también que construir una narrativa inclusiva, como la que propongo, no debe llevarnos a tener una idea de los pobres, de los indios, de los mestizos o de los cholos, ¿no? Una narrativa de buenos salvajes. No. Tienen que ser tratados con el mismo reconocimiento y la misma rigurosidad que son tratados cualquier persona. No es que son buenos por ser de tal o tal procedencia. Eso no solamente me parece un error, me parece un prejuicio paternalista. Creo que no le hace ningún favor, al contrario, es una manera de tratar al otro como inferior. Y creo que el trato igualitario, ¿no? Obliga a un tipo de comunicación diferente. Creo también que lo que ya es parte del título del artículo, es que creo que ya cuando decimos el Perú no es una nación, casi estamos diciendo de que sectores de la población peruana no son reconocidos por la élite. Pero
yo pienso que ahora existen múltiples llaves para ingresar a la nación. O sea, hay diferentes formas de ingresar a la nación, ¿no? Ingresas desde Puno, ingresas desde Cusco, ingresas desde Cajamarca, ingresas de diferentes maneras. No requieren, digamos, el visto bueno de un sector de la élite, de la llamada élite criolla, ¿no? Y creo que eso es muy fuerte, ¿no? Creo que eso ha crecido y me parece que es muy positivo, ¿no? Y esto tiene una tradición muy larga. Yo tenía un compañero huancaíno que un día en clase, conversando después de clase, me dijo, pero tú te has dado cuenta cuál es el único sitio en el Perú que se celebra la lucha, la guerra del Pacífico, no como derrota, sino como triunfo, como victoria. Es en Huancayo, me dijo, es en el Valle del Mantaro. Y ahí están justamente las fiestas de los abelinos, de San José de Tunán, y de cómo se reivindica la resistencia frente a la invasión, ¿no? Y cómo pero eso viene desde el siglo XIX, desde el fin del siglo XIX, y hay una reivindicación muy clara, un libro excelente en nombre del gobierno de Ponciano del Pino, que cuenta la historia de Uchurajay, del último siglo de Uchurajay, y cuenta cómo los líderes campesinos de Uchurajay venían justamente hilvanando o hilando con lo que ha dicho Pilar, ¿no? Venían en la época de Leguía, desde la época de Leguía, o sea, hace más de un siglo, ¿no es cierto? O hace un siglo, venían a Lima en comisión para hablar con el presidente. Y cómo algunos de ellos, dirigentes de Ancash, logran hablar cuando Cáceres ya era presidente, a fines del siglo XIX. Y eso, por supuesto, ha ido manifestando incluso en la forma como han luchado en la guerra interna, en la guerra en el conflicto armado interno con Sendero Luminoso. El protagonismo que han tenido no se ha reconocido, y ha sido un protagonismo clave para la derrota de Sendero, en el caso de Ayacucho, en el caso de Huancavelica, en el caso de Apurímac. Por supuesto, pasó el conflicto y poco menos borrón y cuenta nueva, nos olvidamos. Ahora, ellos votan mayoritariamente como están votando, pero no porque sean comunistas, no, están demandando cosas muy concretas. Al contrario, ellos han sido parte de la derrota de Sendero, y a mí me parece, la verdad, ofensivo decirlos ahora, satanizarlos como poco menos que senderistas, ¿no? O sea, cuando han sido ellos los que han apostado y han arriesgado su vida. Creo que ahí hay un asunto que tendríamos que replantear y de manera muy seria, ¿no? Muy, muy seria. Y incluso hay una diferencia, ¿no? Entre Castillo y Toledo, seguramente, o sea, no me cabe ninguna duda. Entonces, como perfil, incluso ambos pueden ser serranos, ¿no? Pero Castillo habla un español más motudo, pues, como diría, ¿no? Entonces, crea más dificultades para poderlo reconocer, al margen de sus posiciones políticas con las que yo puedo discrepar, por supuesto, y de su improvisación que puede haber, pero a veces pienso que a muchos se les hace difícil solamente la idea de tener que verlo como presidente, ¿no? Y qué imagen podemos terminar dando del país, ¿no? Entonces, es algo que sí, que está ahí, pero que me parece que eso no implica que este país se está construyendo, ¿no? Y que esta nación se está construyendo. Yo quisiera terminar con con dos comentarios sobre Arguedas, ¿no? Arguedas tiene, a mi entender, la novela, a mí personalmente, más espectacular de Arguedas, además de Los ríos profundos, es Los zorros. Los zorros me parece increíble, una novela, porque además creo que es una novela en la que, entre otras cosas, Arguedas, además que hace una novela súper moderna, reivindica, y más que reivindica, tiene la fineza antes del sociólogo al describir Chimbote y al describir esa cantidad de migrantes que se hacían, que se transformaban en ese hervidero que era Chimbote, en la pesca, ¿no? Que se transformaban, entre comillas, se acriollaban, como se decía, ¿no? Y él se da cuenta de ese individualismo que también va surgiendo en Chimbote, ¿no?
Yo conocí varios de esos personajes porque llegué a Chimbote 2, 3 años después y me quedé 5 años en Chimbote. Entonces los conocí a ellos, ¿no? Desde Loco Moncada hasta los otros grandes personajes que plantea Arguedas en los otros. Pero yo quiero terminar con un extracto nada más del poema A Túpac Amaru de Arguedas, que fue escrito en el 62, o sea, que hace 60 años, casi 60 años. Y creo que Arguedas vuelve a intuir qué es lo que estaba pasando y qué es lo que se iba a producir con las grandes invasiones. Y leo un extracto muy breve, dice, al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo. Y aquí tiene una frase increíble. Con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos. No es con nuestra razón, es con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos. Somos miles de millares aquí, ahora. Estamos juntos, nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como excremento de caballos. Y quiero terminar con esta línea suya. Hemos de convertirla en pueblo de hombres que entonen los himnos de las 4 regiones de nuestro mundo. O sea, creo que me parece que sí, no solo la lucidez, creo que aquí está la sensibilidad del poeta, que puede intuir muchas veces más que el sociólogo. Gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Creo que ese final además es reparador, ¿no? La conversión de las heces del caballo en una unión de los 4 suyos, me imagino. No es no quedarse solamente con ese sentimiento sufrido de racismo y de maltrato, sino llegar con el corazón a poder plantear algún tipo de unión. Y me deja este planteamiento tuyo de que ahora no es nación la que desde un grupo de personas tiene que ser definido, ¿no? Que este grupo de personas colocadas en algún lugar superior de una pirámide da el beneplácito de qué se llamaría nación o no, sino que estás planteando que habría que ver por dónde están esas otras naciones que ya tienen una presencia y una pertenencia. Creo que lo que está trabajando bastante últimamente, inclusive hay un grupo en la IPA que se ha unido al grupo de diversidad sexual, es a trabajar el racismo, por ejemplo, ¿no? Creo que de repente el psicoanálisis puede seguir profundizando, retomando o esclareciendo lo negado a propósito de qué pasa con este temor tan grande de no poder reconocernos que nosotros llevamos algo de cholos, de serranos, de mestizos. ¿Qué se nos mueve o qué se nos ha movido? Los cambios en el psiquismo llevan tiempo, ¿no? Toman mucho tiempo. Y quizás todo este diálogo nos siga aportando para seguir pensando, ¿no? Abriríamos, creo, la participación de quienes deseen debido a la hora. Por favor, lo abrimos tanto a cualquiera que esté en este público como a ustedes 3 también. No sé si Pilar, si Willy, Santiago quisieran conversar también entre ustedes. Está abierta todas las posibilidades. Yogi, yo quisiera decir unas palabras. Sí, ¿Está bien? ¿cómo no? Sí, claro. No, bueno, al escuchar a Santiago, pensé en esta frase que yo puse en lo que les he presentado de semillas de esperanza, pensando un poco en la historiografía actual que estudia e integra a regiones y personas de diferentes sectores en la gesta de la independencia, pero pensé que claro, que después de escucharlo pienso que esa frase como que ya no estamos
¿no? ¿No? En semillas, sino más bien, ¿no? Estamos en frutos, ¿no? Y me parece eso que yo había tenido, creo que tímidamente por el momento que estamos hablando, después de escuchar a Santiago, pienso que efectivamente estamos en un momento donde hay frutos crecidos, aunque el terreno todavía sea un terreno complicado, que no dé una cosecha igualitaria, sino algunos crecen, otros no crecen, otros se mueren por el camino, bueno, como es ¿no? Pero, ¿no? Entonces, quería, ¿no? Decirle a Santiago que su ponencia me ha suscitado eso, y a Willy también, que también, claro, decirle que pensando en esto, esta minusvalía en nuestra, que inclusive está en la historiografía de nuestra versión de nosotros mismos, en la arqueología, creo que la parte prehispánica, ¿no? nos permite más bien salir de esa minusvalía, ¿no? Nos permite identificarnos con culturas que reconocemos como creativas, originales, y las vivimos como valiosas, como, ¿no? Digamos, yo creo que también es parte de, ¿no? de cómo la historia, por un lado, nos puede, ¿no? Por algo creo que todos le damos tanta importancia y tanto espacio a los temas arqueológicos, ¿no? Eso quería decir. Bueno, Sí, Willy. sí, comentar que estoy muy de acuerdo con lo que señala Santiago, de cómo somos un país más integrado de lo que se cree, por una razón además muy que rara vez reparamos, y que es clave, y es, nosotros creemos que nuestra forma natural de comunicación, que es el castellano, siempre fue el idioma. Y la verdad que el castellano es mayoritario en el Perú a partir de 1940, o sea, antes no. O sea, antes lo que la gente más hablaba en su vida diaria eran otros idiomas, el quechua sobre todo. Y de ahí que, digamos, las dificultades de crear una república en el siglo XIX son obvias, porque decía el principio de igualdad ante la ley, y la ley no es una cosa abstracta, es una cosa que está escrita en un idioma en castellano y está escrita, y no hay escuela, y no hay acceso a una lengua originaria, pues yo lo que creo es que en efecto somos una nación donde compartimos, entre otras cosas, una misma lengua, pues de hace medio siglo, no más, la verdad. O sea, es quizás 70 años, digamos, pero no diría que más allá de 70 años de ninguna manera. Eso es un elemento clave. Y luego, sobre todo, esta discusión, en efecto, que surge mucho en el siglo XIX sobre si la independencia fue concedida o no concedida. Por mi punto de vista es que si no fue concedida, digamos que se notaría, ¿no? O sea, tendríamos alguien tipo Sarmiento o Benito Juárez en nuestra historia que en efecto tuviera un proyecto de república. Pues no hay nada que ni por asomo se parezca o a Sarmiento o a Benito Juárez. Entonces, hay ahí algunos problemas, ¿no? ¿Y qué problemas son los que hubo? Permítanme un momento de delicia estética, leer unos versos de Felipe Pardo y Aliaga, que los escribe en 1859, para entender un poco lo que persiste hasta ahora. Dice, y a la vista de tanta desventura, diremos que es vergel lo que es abismo, vale más nuestra pérfida cultura que el candor del antiguo fanatismo. Fue nuestra suerte más adversa y dura cuando nos agobiaba el despotismo del monarca español. Los que esto asienten, con el perdón de mis lectores, mienten. Y sigue en otro momento. Yo prefiero a estos tiempos que dan grima aquellos tiempos en barullo parcos, en que tan solo se agitaba Lima cuando elegía su rector San Marcos, o daba una cátedra de prima, sin que sacase cual hoy la imprenta aquellos candidatos a la afrenta. O sea, hay una tradición de nostalgia colonial realmente muy clara, muy marcada.
Esto es más o menos en la época en que Benito Juárez está encabezando a los liberales en México y Sarmiento sigue adelante con su proyecto liberal en Argentina. Entonces, como que digamos, estamos hablando del papá del primer presidente civil del Perú, ¿no? Claro, uno puede decir que tiene que ver el hijo o la hija con los pecados del padre, pero digamos, algún parecido de todas maneras hay, y sí, me parece que la verdad es más integral de lo que creemos, pero también más recientes de lo que creemos, ¿no? Ese es el punto que quería enfatizar. Subrayar. Ok, gracias, Willy. ¿Alguien que quiera intervenir? Sí, Armando. Johanna. Armando y Lucho Herrera. Por favor, podrían hacer intervenciones más o menos acotadas. Ya. Primero, le iba a hacer unas preguntas a Nube, pero se refieren a esta especie de ideología del promedio, el Perú en promedio, casi Europa, y el promedio esconde unas diferencias enormes, como se ha visto en Chile. Entonces me pregunto, y le pregunto a él, si no es este tema de promedio y los irrentables que se arreglen, el que también está explicando que esta sociedad fragmentada tiene esos marginales frustrados. Pero sobre todo a Pilar. Yo soy nacido argentino, mi familia es argentina, tengo un ancestro Mateu que le puso los fierros a San Martín antes de la gesta. Y por ese lado he estado interesado en el panorama internacional que rodea la independencia. Y igual ahora, hay un panorama internacional que está cambiando. En aquel entonces, si ustedes se acuerdan, la independencia argentina es el 25 de mayo de 1810. Y el 15 de mayo se rinde la Junta Central de Sevilla a Napoleón. Y antes la Argentina no había... ¿Cómo? No, es un micrófono. Sigue. Ya, bueno. Decía, entonces, el contexto internacional. En la Argentina, en el año 1810, se da la independencia, el 25 de mayo, porque el 15 de mayo se rinde España a Napoleón. Y antes, en el año 1806, habían intentado los ingleses, con las invasiones del Río de la Plata, sustituirse en vez de España. Y España no pudo mandar un ejército, porque ya estaba luchando por la dominación francesa. Y es entonces que se envalentona la Argentina y resiste las invasiones inglesas y arma un propio ejército, y el día que se enteran de la rendición, se arma en 10 días la independencia. Entonces, yo quisiera decir que el hecho de que España internacionalmente estuviera rendida a Francia y que había una emergencia inglesa como opción comercial para la independencia, jugaron un enorme papel. Y ahora tenemos también un contexto internacional donde Estados Unidos está pagando y el Asia, no solo China, está surgiendo. Eso para Pilar, y ahí me quedo. Gracias. Les voy a pedir tanto a Willy como a Pilar, por favor, que me permitan darle el micrófono a Lucho Herrera, y después, si desean contestar o sumamos otras preguntas. Querido Lucho, es tu micrófono. ¿Y está? Ya, sí. Bueno, me parece sumamente interesante, importante además, esta conversación. Porque no es lo más frecuente en las sociedades psicoanalíticas. Últimamente sí, creo que sí, últimamente sí. Pero no es pues una cosa muy frecuente. Estaba preguntándome si los cambios que se han operado en la sociedad peruana, aquellos cambios que, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, se aproximan un poco al inicio de lo que podría ser el comienzo de una nación, quizá, que no somos todavía, pareciera. Y esto, no sé si es posible mirarlo desde la perspectiva psicoanalítica, pero yo creo que sí. Si hablamos de una sociedad fragmentada, tenemos necesariamente que pensar
en una mente fragmentada. No hay forma de evitarlo. Entonces, digamos que nuestra mente como peruanos está fragmentada. Tenemos una historia de fragmentación, ¿no? Qué raro. Tenemos una historia de fragmentación, además. Y yo creo que no es muy factible, si no tenemos una historia muy sólida, tener una cierta solidez mental como para poder llegar precisamente a vislumbrarnos como nación. Ahí hay un problema serio. Y la otra cuestión es que esa historia que tenemos es una historia trágica. ¿Alguien lo puede negar? ¿No? Quizá esto viene desde la conquista. Quizá la conquista dejó una huella en nosotros, de la cual nos cuesta mucho trabajo salir. Quizá la independencia, yo le pondría comillas, nos dejó también una huella muy profunda, difícil de salir de ella. Quizá las otras vicisitudes que hemos tenido de inequidad, de siempre una distribución absurda, injusta de la pobreza, de la riqueza. Siempre hablamos de un país rico, ¿no? De verdad, hasta este momento yo no lo veo como un país rico. Veo que es un país que hace ricos a algunos, pero no lo veo como un país rico. Y creo que la cabeza nuestra debe estar pues muy llena de estas cosas, ¿no? Nos enseñan desde muy chiquitos los valores, y los valores que nos enseñan son los valores vigentes, pero los valores vigentes son aquellos que nos llevan a evitar convertirnos en una, como decía Castoriadis, en una sociedad que está en pleno derrumbe, evita aquellos valores que nos enseñaron, evitan que el país pueda ser un país que no sea gobernado por la corrupción, por lo tanto por la mentira, por lo tanto por la envidia que decían ustedes, por lo tanto por la traición y por todas estas cosas. Ahora, todas estas cosas son síntomas. No solamente es síntoma la neurosis, también es síntoma la vida social en estos términos, ¿no? Es síntoma, definitivamente. Gran parte de esos síntomas se han descubierto y se han potenciado ahora con la pandemia, que es todo un problema serio porque nos ha dejado como el emperador que está desnudo, ¿no? Nos ha dejado mostrando nuestras falencias y nuestras dificultades. Yo creo que la única forma que habría es poder analizar quiénes somos claramente. Yo que por eso me parece muy importante esto. Hemos perdido oportunidades. Yo creo que cuando se dio esta guerra interna en el país, que es otra de las cosas que hemos vivido y que no me parece que están suficientemente elaboradas, y se nombró esta comisión de la verdad, ahí perdimos una gran oportunidad, ¿no? Fue despreciada y totalmente, o en todo caso en gran parte, fue ignorada, ¿no? Entonces, lo que tenemos es por delante un trabajazo por hacer, como analistas, un trabajote por hacer. Claro. Y mirarnos a nosotros mismos ya es bastante difícil, bastante difícil. Gracias. Porque nosotros estamos viviendo en esto y somos también responsables de esto, ¿no? Solamente eso quería puntualizar, porque me parece importante rescatarlo, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Santiago estaba pidiendo la palabra. A ver, quisiera puntualmente 3 o 4 cosas. Una primera, lo último que ha dicho Lucho Herrera. De acuerdo, Lucho, pero yo sugeriría, ¿no? Que ese acercamiento, ¿cómo decirlo? Hay que hacerlo. A mí me parece clave que no tengamos un acercamiento limeñocéntrico, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? O sea, porque yo creo que hay psicologías, que hay seguridades, que hay prácticas de conducta, que hay redes, que hay, digamos, que hay confianza en el futuro, a veces
mucho más del que podamos tener nosotros en otros sectores. No sé si me da... Creo que eso es clave, porque hay múltiples visiones y vivencias del Perú. Eso es lo que creo, múltiples. No solo la que podamos tener, creo, en un sector que culturalmente y socialmente me parece que no solo, pero está principalmente instalado en Lima. Esa sería una primera observación. Segundo, en relación con dicho por Pilar, a mí me parece interesante sí rescatar y poner en debate algunos de estos temas, como por ejemplo el que ella plantea, ¿no? del rol que tuvo la región de la libertad, ¿no? de Trujillo. Y creo que sí, es importante. Por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido de esa época la falta de abrir el debate, ¿no? Yo creo que un personaje odiado por la historiografía peruana es Bernardo Monteagudo. Y creo que es un personaje que debería ser mejor y más estudiado, ¿no? A mí me parece. Tuvo un diagnóstico sociológico, como dijo Tito Flores Galindo, de lo que era el Perú en ese momento, que me parece aún muy brillante, ¿no? Muy agudo. Por supuesto, el racismo caía sobre él también, y sobre otros, incluso sobre Santa Cruz, ¿no? O sea, Santa Cruz, que fue el que promovió la Confederación Peruano-Boliviana, hablaban de él como el jetón, o sea, no. Y Santa Cruz, su madre era indígena, como la madre de Gamarra también era indígena, ¿no? O sea, creo que había ahí también, había racismo sobre esos dos personajes fundamentales de la primera época, del primer militarismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en relación con lo de Willy, a mí, de su texto, a mí me pareció muy interesante dos cosas, ¿no? Una es esta idea que desarrolla Willy sobre la intersección, el punto de intersección, este cruce de caminos, este cruce de identidades, de conocimiento, que va más allá de la interdisciplinariedad, ¿no? Y creo, lo segundo es cómo mirar la historia del Perú. Es una mirada, ¿cómo la vamos a mirar? ¿La seguimos mirando? ¿Aún la seguimos mirando o desde la independencia o desde la llegada de los españoles? Pero no la estamos mirando más atrás. O sea, no la miramos desde Caral. Ojalá la mirásemos desde Caral, porque creo que miraríamos de manera diferente las cosas. Me parece muy diferente las cosas. Mark Turner, o Turner, tiene un texto, a mi entender, tiene un texto muy bueno sobre republicanos andinos, y tiene un texto muy bueno en el que reconocen en Sebastián Llorente, que fue un historiador del siglo XIX, el primero, según él, que funda la historiografía, la nueva historiografía, porque además tiene una mirada justamente de ese tipo. O sea, él inicia la historia del Perú largamente antes de la llegada de los españoles, como un territorio que ha sido habitado por diferentes culturas y que a lo largo de esa larga historia ha habido diferentes, por supuesto, hegemonías, imperios, ¿no? Eso también lleva a relativizar, creo, las miradas que podamos tener de los periodos que hemos vivido, ¿no? Eso es. Ok. Bueno, para contestarle a Armando, ¿no? No sé si hay otras personas que quieren intervenir, no sé, Yogi, ¿cómo hacemos? No tengo a nadie en la lista. Lucho. No. Dale, Pili, dale. Ya. Sí. No, bueno, la historia de la gesta de la independencia es difícil porque, por compleja, ¿no? Porque a pesar de que todas las colonias, los territorios que eran colonias españolas intervinieron en ella, lo hicieron desde sus propias historias y sus propias complejidades, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, Argentina, recién cuando fue en 1776, creo que se había convertido en virreinato, o sea,
30 años antes que Napoleón invadiera España, o sea, todo, ¿no? Entonces, claro, cuando intentamos comparar el proceso argentino con el proceso peruano, con el proceso de Venezuela, que también era una capitanía general, es complejo porque nosotros éramos el centro del poderío español, ¿no? Y el centro del poderío español hacía pues que no fuera pues, estuviera mucho más enraizada con la cultura hispana y el tema de la lealtad al rey se diera de manera más fuerte que en otras colonias, en otras colonias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es complejo, pues es complejo y nuestra actuación también como peruanos, ¿no? Hubieron peruanos, por ejemplo, hubieron territorios como el norte, volviendo al tema de la libertad de Trujillo, que fue hecha en el 20, y Arequipa recién se independizó en el 25, después de la batalla de Ayacucho. O sea, en los propios territorios, digamos, ¿no? Tenían su propia, no solamente había complejidad en cada país, por decirlo de una manera, sino dentro del Perú también, y dentro de los peruanos también. Entonces, claro, cuando es unificar una visión es difícil, ¿no? Es difícil. Y bueno, ¿no? Ese es un poco lo que quería decir, ¿no? Bueno, sobre la pregunta de Armando, no me quedó muy claro. Discúlpame que te interrumpa. Contigo creo que cerramos esta presentación de la revista. Así que... Sí, no me quedó muy claro el tema de a qué se refiere con lo de los promedios, pero intuyo que es a la idea de no moverse de un promedio estadístico, no quiere decir que hayan tipos humanos promedios, ¿no? Y yo estoy enteramente de acuerdo con eso, y hay capas, hay, como decía, superposiciones, tanto de producto de estos desplazamientos del espacio y del tiempo. Sí quería señalar cuando Santiago menciona que hay cosas, no pensamos el Perú desde Caral o cosas por el estilo. Y es que ahí está el tema. Mi punto de vista, y es lo que de alguna forma sostengo en el artículo, es que hay muchas cosas que no las pensamos, pero las sentimos. Y justamente tenemos que dar el salto entre las cosas que estamos sintiendo, que nos llevan a este tema de la transmisión generacional, y que no pensamos, no estamos pensando. Y seguimos, hay todavía pues en Lima una ideología dominante tipo los poemas de Pardo y Aleaga, o sea, una nostalgia colonial realmente incalificable. Y sí, eso, digamos, a contracorriente de una serie de sentimientos que hay una resistencia a pensarlo, ¿no? Que sería un poco mi punto de vista. Y me parece que en ese sentido las cosas de Arguedas tienen muchísimo que enseñar. Yo diría, simplificando un poco muy gruesamente, diría yo, como que Basadre es un autor para el Perú del siglo XX y Arguedas un autor para el Perú del siglo XXI. Qué linda frase, Willy. Qué linda frase. Queridos amigos, ¿desea alguno de ustedes del público hacer alguna intervención? Vamos cerrando por la hora. Les agradecemos estar aquí con nosotros un día viernes. ¿Podemos ir cerrando entonces? Quería decir nada más, un agradecimiento, porque le había prometido a
a Silvana Gasso, a Yanina Paredes y a Lucho Herrera, que los iba a mencionar aquí, agradeciendo todo el espacio riquísimo de discusión que tenemos. Gracias. Pensé que también ibas a agradecernos a nosotros, el comité editorial. No, es que nos confabulamos toda la semana, pues. Entonces, esos espacios de pandemia son extraordinarios, ¿no? Conocemos por Silvana y por Yanina este almácigo, otra palabra que se quedó del viernes pasado, este almácigo que ustedes se quedaron, creo que de las supervisiones de la línea de soporte emocional, se han quedado leyendo esto. Y recojamos entonces, para ir cerrando, recojamos que el psicoanálisis tiene que continuar pensando. Sospecho que ha hecho su camino, ¿no? Este planteamiento del psiquismo, atendiendo a lo pulsional y a lo vincular, me parece que es una propuesta de un cambio de paradigma, ¿no? Así, y que lo vincular, como lo señala Viñar, está arraigado, la cultura es producto, expresión y arraigado en la cultura. Creo que hay un camino avanzado. Ciertamente falta mucho para seguir pensando este gran tema del bicentenario de la nación, pero han salido, la verdad, ideas muy, muy interesantes en este diálogo interdisciplinario. Creo que esa es otra idea que también el psicoanálisis ha logrado acceder, ¿no? Ya ninguna disciplina camina sola en el conocimiento, en el mundo. Ahora tiene que ser un diálogo permanente para poder no solo encontrarnos, ¿no? Sino tenemos muchas cosas que decir los unos a los otros. Y en esas lecturas creo que nos vamos perfilando, ¿no? Como decía Pilar, ella había puesto semillas y quizás ahora pueda decir frutos, pero es gracias a un diálogo con un amigo sociólogo que puede, ¿no?, seguir perfilando algunas ideas. Les agradecemos nuevamente este equipo editorial que está aquí para seguir creciendo también. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Leo. Gracias. Muchas gracias.